Bienvenidos a la segunda semana de nuestro estudio del Templo del Antiguo Testamento. Podemos recordar que la semana pasada hablamos de la preparación para el templo, es decir, un trasfondo de entender mejor, para entender mejor el templo del Antiguo Testamento. Hoy día vamos a hablar de la construcción del templo y Dios mediante en las semanas que vienen, la función del templo y también la historia del templo. La semana pasada hablamos de la preparación para el templo con tres conceptos teológicos que forman un fundamento para un entendimiento mejor del Antiguo Testamento y del templo del Antiguo Testamento. En primer lugar, hablamos de la santidad de Dios, la separación de Dios de nosotros, de toda la creación, de todo el universo. En segundo lugar, la presencia de Dios y específicamente la presencia en forma visible de Dios en la tierra. Y el tercer concepto era el altar central, el lugar donde Dios puso su nombre para que su pueblo Israel pudiera acercarse a él. Hoy día vamos a hablar sobre la construcción del templo y de hecho vamos a ver los tres conceptos también en la construcción del templo de Salomón. El rey Salomón edificando el primer templo, el rey Salomón, hijo del rey David, construyendo el templo en Jerusalén. Entonces vamos a empezar en 1 de Reyes 6, y para entender todo eso, para leer todo, ustedes pueden leer Reyes 6, 1 de Reyes 6 al 8, tenemos la historia de la construcción del templo, pero vamos a ver varios versículos de estos pasajes, de estos capítulos, para entender un poco más sobre toda la vista de la construcción del templo de Salomón. Primer de Reyes 6.1 empieza así: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová. Bueno, algunos conceptos que yo quiero señalar en este versículo, podemos ver que el año 0 o el punto de inicio para el calendario de los judíos fue el éxodo de Egipto y en el momento que también inmediatamente después en el monte Sinaí, cuando Dios dio la ley a Israel y le constituyó como nación, la nación de Israel. Entonces, eso fue el punto de inicio para el calendario. El año 0 fue el éxodo, cuando Israel salió de Egipto. Eso fue su comienzo como nación. Y el autor del libro de los Reyes, en este versículo, quiere señalar el momento en que Salomón comenzó a edificar el templo. Y fíjense que la oración que utiliza el autor para hablar del templo es la casa de Jehová o la morada de Jehová. Y inmediatamente podemos empezar a ver los conceptos, los tres conceptos teológicos de la semana pasada. Ya estamos en el templo de Salomón. Entonces dice que 480 años después del éxodo, Salomón comenzó a edificar la casa de Jehová. Entonces vamos a poner la construcción del templo en una línea de tiempo para el Antiguo Testamento, y cuando yo trato de entender o comprender los tiempos del Antiguo Testamento, a mí me gusta mucho poner varias personas que nos ayudan a fijar mejor dónde están todos los eventos. En primer lugar tenemos Jesucristo, su muerte más o menos 30 años después de Cristo, y 4 personas del Antiguo Testamento: Abraham, más o menos 2000 años antes de Cristo; Moisés, aproximadamente 1500 años antes de Cristo; el rey David, más o menos 1000 años antes de Cristo; y el escriba Esdras, 500 años antes de Cristo. Ahora que el versículo nos dice que Salomón empezó a construir el templo 480 años después del éxodo. El éxodo ocurrió en el año 1446 años antes de Cristo, en el tiempo de Moisés. Y si nosotros nos adelantamos 480 años, y también el autor del libro de Reyes dice que Salomón demoró
7 años en la construcción. Entonces llegamos más o menos al templo de Salomón en el año 960 años ante Cristo. Espero que nos ayude un poco a ubicarnos en el Antiguo Testamento, en los tiempos del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a examinar los 3 conceptos que hemos visto la semana pasada y para ver estos mismos conceptos en la construcción y la dedicación del templo de Salomón. En primer lugar, hablamos de la santidad de Dios, que Dios es santo, es decir, que está separado de todo el universo, que Él es perfectamente, si es moralmente perfecto, y obviamente nosotros somos pecadores. Y la santidad de Dios es como un fuego consumidor. Y por eso constituye un peligro, porque si nosotros nos acercamos a la santidad de Dios, entonces su santidad nos puede destruir, nos puede consumir. Entonces, para acercarnos a Dios podemos pensar en Dios y su santidad como el sol y como rayos del sol. La santidad de Dios nos puede consumir. Entonces, para acercarnos a Dios hay que estar un escudo, una barrera, una protección para acercarnos a Dios, para estar en la presencia de Dios. Y vamos a ver que en el templo encontramos este tipo de barrera de protección. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el templo, la casa de Dios, la morada de Dios, la presencia de Dios en la tierra, obviamente la santidad de Dios puede consumir a cualquier persona que se acerque a Dios sin protección. Pero el templo provee una forma de protección para la santidad de Dios. Entonces tiene varias barreras o varios lugares, etapas o niveles para proteger a los adoradores de la santidad de Dios. En primer lugar, había un pórtico afuera del edificio, se llamaba el pórtico delante del templo, y este pórtico fue solamente para los que estaban entrando en el complejo del templo para ofrecer sacrificios, para adorar a Dios. Y en el momento de entrar en este pórtico, se anotaba que esa persona estaba acercándose a la presencia de Dios. En el edificio mismo del templo habían 2 lugares. El primer lugar se llamaba el lugar santo, o se puede traducir la nave central. Y este lugar fue solamente para los sacerdotes, es decir, que los judíos comunes y corrientes no pudieron entrar en el edificio del templo, solamente los sacerdotes. Y la última sala, la última barrera para la santidad de Dios fue el lugar santísimo. Y en este lugar fue la presencia de Dios en forma visible en la tierra, y solamente el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación podía entrar en la presencia de Dios. En este sentido, el templo, todo el concepto del templo fue para proteger y también para guardar la santidad de Dios. Guardar la santidad de Dios y también proteger los que se acercaban a Dios de la santidad de Dios. También leemos que estos 3 niveles, también para entrar en estos niveles siempre habían escaleras. Es decir, por ejemplo, si estamos pensando en el templo, para entrar en el pórtico delante del templo hay que subir. Había una escalera para entrar. En ese momento se notaba, pero yo estoy entrando en la presencia de Dios. Yo estoy llegando a la presencia de Dios. Yo estoy acercándome a Dios. Entonces, para subir a Dios, Dios es santo, Dios es soberano, Dios está sobre toda la creación. Yo estoy subiendo a la presencia de Dios. Y para entrar en el edificio, en el primer lugar, en el lugar santo, también otra escalera para ascender un nivel más en el lugar santo del edificio del templo. Y para entrar en el lugar santísimo una vez al año, el sumo sacerdote también tuvo que ascender una escalera más
para llegar al lugar santísimo. Entonces, en toda la construcción del templo podemos ver que Dios guardaba su santidad y también el templo fue para proteger al pueblo de Israel de la santidad de Dios. Bueno, vamos a ver brevemente, yo tengo varias ilustraciones de varios autores, artistas. Entonces, estos son sus conceptos, sus ideas de cómo se veía el templo en el tiempo de Salomón. Pero podemos ver claramente los tres lugares, los tres niveles. En primer lugar, el pórtico delante del templo, y podemos ver que haciendo esta escalera para entrar en este pórtico, inmediatamente se encontraba con el altar. Fue cuadrado, fue muy grande, fue para ofrecer sacrificios de animales. Y al otro lado fue un lugar para limpiarse, para lavarse las manos y los pies, para representar la limpieza ceremonial para acercarse a Dios. Dentro del edificio mismo del templo, solamente los sacerdotes pudieron entrar. Y ellos pudieron entrar en este primer lugar, el lugar santo o la nave central. Y en este lugar habían las lámparas, también la mesa de los panes y también el altar de incienso. Y en la última sección, el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y en este lugar fue el arca del pacto. Y en este lugar fue la presencia de Dios visible en forma de nube en la tierra. Entonces también vemos que eso fue la presencia de Dios, la santidad de Dios saliendo del templo, y eso nos ayuda a entender un poco que estos tres lugares formaban un tipo de barrera para la santidad de Dios. Entonces la morada de Dios en el lugar santísimo fue protegido por una pared y un velo. Entonces no había acceso a la presencia directa de Dios. Y también el edificio mismo formó otra barrera, porque los judíos comunes y corrientes no podían entrar en el templo, solamente los sacerdotes. Y el pórtico también fue otra barrera para que no solamente los judíos y también en particular los hombres o varones podían entrar para acercarse a Dios en esta forma. Entonces, el templo no solamente proveyó acceso a Dios, al Dios santo para el pueblo de Israel, y eso fue un propósito muy importante. Y también en esta ilustración podemos ver las escaleras haciendo y subiendo a cada nivel para entrar, y también podemos ver las paredes y las barreras para impedir el acceso a Dios. Pero el templo en un lugar, en un sentido, proveyó acceso a Dios santo para el pueblo de Israel, pero a la misma vez el templo también protegió al pueblo de Israel de la santidad de Dios, porque la santidad de Dios es un peligro, nos puede consumir. Entonces, en la construcción misma del templo de Salomón podemos ver la santidad de Dios, que Dios está separado de su creación, que su santidad, su perfección moral es un peligro para nosotros, y por eso necesitamos un escudo, necesitamos una barrera para protegernos en el momento que nos acerquemos a Dios. El segundo concepto que examinamos la semana pasada fue la presencia de Dios, y eso tenía que ver con el concepto de Dios morando en medio de su pueblo. Y estas dos oraciones nos ayudan a entender que Dios escogió la nación de Israel para ser su pueblo. Él dijo, ellos, los israelitas, serán mi pueblo. Y también tenía como propósito para su pueblo morar en medio de ellos. Entonces, el Dios Santo hizo un camino para que su pueblo pudiera acercarse a él. Entonces, vamos a ver en el templo de Salomón, cuando terminaron con la construcción del templo, Primer de Reyes nos dice varias cosas que tienen que ver con la presencia de Dios en este templo. Dice Primer de Reyes 8, el versículo 10, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario,
la nube llenó la casa de Jehová. Entonces, hablando de este ceremonio de inauguración de este templo, después de que los sacerdotes salieran del santuario, la nube, y cuando habla de la nube de la gloria de Dios, que representaba la presencia de Dios en forma visible en la tierra, llenó la casa de Jehová. Una vez más, tenemos esta frase, la casa de Jehová, tiene que ver con el templo, la presencia de Dios, la morada, la habitación de Dios en la tierra. Y a continuación dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Así podemos ver que fue una nube, eso fue la forma visible, fue una nube, pero esa nube representaba la gloria de Jehová y la presencia de Dios que llenó la casa de Jehová, el templo de Dios. Entonces, este templo fue la morada, la habitación de Dios en la tierra. Y ellos, los israelitas, pudieron ver claramente a través de la forma de la nube de gloria que representaba la presencia de Dios. También dice Salomón, hablando en oración a Dios, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Eso también dice claramente el propósito del templo, que fue un lugar, una habitación para la presencia de Dios en la tierra. Y dice Salomón, yo he edificado casa por morada para ti, para que Dios pudiera morar entre su pueblo. Y dice, sitio en que tú habites para siempre. Eso fue el propósito del lugar del templo para la nación de Israel. Así que podemos ver la presencia de Dios en la construcción y la inauguración del templo de Salomón, que Dios morando en medio de su pueblo en forma visible, en forma de la nube de gloria, Dios moraba en medio de su pueblo Israel. El tercer concepto, el altar central, eso tenía que ver con el único lugar, el único camino por el cual la nación de Israel pudiera acercarse a Dios, fue el lugar donde Dios puso su nombre. Y eso fue solamente un lugar. No fue en todos los lugares, solamente en un lugar. El lugar donde Dios puso su nombre. Y leemos en 2 de Crónicas, capítulo 3, el autor del libro de Crónicas, dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David, su padre. Entonces, una vez más, podemos ver que estamos hablando del mismo lugar, este monte, el monte Moría, que tenía que ver con la historia del sacrificio de Abraham, y también con este lugar que David ofreció sacrificios a Dios para impedir las plagas, y también compró este lugar, y Dios dijo, yo voy a poner mi nombre en este lugar, en este monte santo, el monte de Jehová, el monte Moría. Dice Dios, primero de Reyes, una vez más, el capítulo 8, versículo 17, dice, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre. Eso es la declaración de Dios sobre el templo, sobre el lugar en que Salomón construyó el templo, y dijo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, tenemos estos conceptos del pueblo de Dios, y Dios hizo a Israel su pueblo por sacarlo de Egipto, para rescatarlo. Dice Dios, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre. De nuevo, repasando, cuando hablamos del altar central en el Antiguo Testamento, este altar fue en varios lugares. Primero en Gilgal, después en Silo, después Nob, Gabaón y finalmente en Jerusalén. Pero en estos primeros lugares, Gilgal, Silo, Nob, Gabaón, no fue una casa edificada. Solamente estaba el tabernáculo. El tabernáculo fue una tienda no permanente, que fue una morada para el nombre de Jehová.
Pero dice ahora, en este lugar, en Jerusalén, en el monte Moría, Dios había escogido un lugar para poner su nombre. Y podemos ver una vez más, dice, para edificar casa en la cual estuviese mi nombre. Tenemos claramente este concepto del altar central, el lugar donde Dios puso su nombre. Ahora, a continuación, en Primero de Reyes 8, yo quiero ver alguno de la dedicación del templo, porque en este capítulo Salomón da una breve historia del templo y de cómo llegó el templo a este lugar y cómo llegó Salomón a ser constructor de este templo. Primero de Reyes, el capítulo 8, versículo 17, dice, y David mi padre, hablando Salomón, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Entonces, el primer concepto de construir una casa, algo permanente, una habitación para Dios, en vez de una tienda, en vez del tabernáculo, fue la idea de David. Versículo 18, pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. De nuevo este concepto de una casa para mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, de nuevo hablando Salomón, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa en nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella el lugar para el arca del pacto, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Una vez más, una imagen, una ilustración de un autor, y podemos ver en este lugar los tres lugares, el pórtico, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto fue una caja nomás, y dentro de la caja eran un frasco de maná, también la vara de Aarón y también las tablas que Dios dio a Moisés, o de hecho la segunda vez que Moisés escribió del pacto, de los 10 mandamientos, que estos mandamientos que formaban el inicio del pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Y esta caja representaba la presencia de Dios y el pacto que él había hecho con ellos. Y en el lugar santísimo había este arca del pacto, y dentro de 2 querubines que estaban protegiendo, que son los protectores de la santidad de Dios, y dentro de este lugar, sobre el arca del pacto, moraba la presencia de Dios en forma visible, en la nube de gloria. En la otra sala, el lugar santo, podemos ver aquí las lámparas, había varias lámparas de aceite de olivo que daban luz al edificio. Y también podemos ver la mesa de los panes. En esta mesa estaban 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel, que estaban en la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios. Y también era un altar de incienso, podemos ver el sacerdote aquí frente al altar de incienso, y el incienso aquí representaba las oraciones de la nación de Israel ascendiendo a Dios como el humo del incienso. Afuera del templo, afuera del edificio mismo, podemos ver el altar de las ofrendas de sacrificios y también el lugar para limpiarse en forma ceremonial. Eso fue el templo que Salomón construyó para habitación de Dios, para el nombre de Dios. Ahora, Salomón concluye esta ceremonia de dedicación con una oración. Yo quiero examinar varios versículos de esta oración, porque en esta oración encontramos los conceptos fundamentales, básicos, teológicos que estamos atrás de toda la idea, todo el concepto del templo del Antiguo Testamento.
Primer de Reyes, capítulo 8, partiendo con el versículo 23, dice Salomón en oración a Dios: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Salomón, el rey Salomón, en esta oración de inauguración, de dedicación, da inicio dando alabanza, adoración a Dios. Y dice que Dios, no hay Dios como tú. Tú eres el Dios que guardas el pacto, que tienes misericordia a nosotros, que cumples todo lo que has prometido, que todo lo que has dicho, tú también has cumplido. Dice, no hay Dios como tú. Y esta frase podemos ver claramente, es una expresión perfecta de la santidad de Dios, ¿no? No hay Dios como tú. Eso es la santidad de Dios. Dios es único. No hay Dios como tú. No hay otro Dios falso. No hay otra persona. No hay otra entidad. No hay otro poder. Pero solamente tú. Tú eres único. No hay Dios como tú, dice Salomón. La santidad de Dios. A continuación, dice Salomón, orando a Dios: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Aquí tenemos Salomón hablando de que Dios es grande y todo el mundo no le puede contener. No es posible contener a Dios. Entonces, el propósito del templo no fue para captar a Dios, para atar a Dios, para guardar a Dios en su lugar, para que Dios sea el siervo de la nación de Israel. No, en ninguna manera. Pero ellos habían construido este templo para que Dios morara entre ellos. Y la bendición del templo y de lo que Jehová hizo en ese momento es que Jehová escogió morar sobre la tierra dentro de su pueblo. Entonces tenemos esta idea: Dios, ¿es posible? ¿Cómo puede ser que Dios more sobre la tierra? Porque Dios es tan grande. Entonces la única manera que ellos pudieran disfrutar de la presencia de Dios fue porque Dios mismo escogió morar entre ellos. ¿Cómo puede ser? ¿Dios moraría sobre la tierra? Solamente porque Él escogió morar entre su pueblo Israel. Fue una bendición, la presencia de Dios. Entonces, la construcción del templo no fue para captar o guardar a Dios en la tierra de los israelitas. No, fue Dios mismo que escogió poner su nombre, que Dios mismo que escogió morar sobre la tierra en medio de su pueblo Israel. Ahora, a continuación, versículo 28 dice: con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. De nuevo, una vez más tenemos una frase muy clara que señala el altar central. Dice Dios sobre este lugar, sobre el templo de Salomón, dice, mi nombre estará allí. Es una frase que habla del altar central. Cuando dice Dios, mi nombre estará allí. Dios dice de este templo que construyó Salomón, mi nombre estará allí. Es el altar central. Aquí mi pueblo se puede acercar a mí. Aquí tengo una morada, una habitación en la tierra en medio de mi pueblo Israel. Y entendiendo eso un poco, nos da más sentido a lo que dice el salmista, Salmo 132.
Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este versículo es un resumen de todo lo que Dios ha hecho en la construcción del templo de Salomón, que Dios eligió a su pueblo, que Dios eligió a poner su nombre en Sión, y eso fue su habitación, su morada, donde Él moraba entre su pueblo, la nación de Israel. Ahora, una vez más, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿y nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Entonces, estamos hablando de un templo que fue destruido más que 2000 años, 2500 años atrás. Entonces, este templo no existe y siquiera existiera, entonces nosotros como gentiles no podríamos entrar en este templo. Entonces no tiene nada que ver con nosotros no podemos viajar y ver este templo y si existiera no podríamos entrar en este templo. ¿Qué tiene que ver con nosotros este templo de Salomón en este día? Y una vez más, yo quiero dirigirnos a las palabras de Jesucristo. Somos discípulos de Jesús. Vamos a escuchar sus palabras. En Mateo 12, el Señor Jesús hablaba con los fariseos, otros judíos que tenían acceso en ese momento al templo, el segundo templo. Tenían acceso al templo y ellos eran muy estrictos en entrar en el templo, en seguir la ley de Moisés. Pero ellos rechazaron a Jesús mismo, al Mesías. Y dice Jesús en Mateo 12, dice eso: la reina del sur vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Podemos recordar la historia que la reina del sur, ella vino más de 2000 kilómetros para ver el reino de Salomón, para ver todas las cosas que él había construido, para escuchar su sabiduría, para ver el templo de Dios que él había construido. Todo eso. Ella vino de gran distancia para ver y para escuchar y para experimentar todo lo que fue el reino de Salomón. Y dice Jesús a estos judíos que estaban rechazándole en ese momento, y dice: he aquí más que Salomón es en este lugar. Entonces, pensando en toda la grandeza, en toda la hermosura del templo de Salomón, dice Jesús: he aquí más que Salomón en este lugar. ¿A quién se refiere Jesús? Obviamente se refiere a sí mismo, que Él es más grande que Salomón, Él es más grande que el templo, Él es más hermoso que toda la hermosura del templo que Salomón construyó, con todo el oro, con toda la construcción y todo eso. Más bonito todavía, más importante, mayor es la persona de Jesucristo. Y dice Pablo en Colosenses 1 que Jesús es el primogénito de toda la creación. Cuando habla del primogénito, es decir, que Él ocupa el lugar primero de toda la creación. En toda la belleza, en toda la grandeza de toda la creación que Dios ha hecho en la tierra, en el espacio, en el universo, sobre todo es la persona de Jesús. Es el primogénito de toda la creación. Es decir, hermanos, no se desanimen porque no podemos visitar este templo de Salomón, porque no pudimos ver este templo en toda su hermosura, porque tenemos aquí con nosotros en la persona de Jesús alguien más grande, algo mejor, algo más bonito, porque Él es el primogénito de toda la creación. Y a continuación dice Pablo: todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando vemos la grandeza, la hermosura de la creación de Dios, en todo eso, todo fue creado por Jesucristo mismo. Él creó todo eso porque Él es Dios. Y también eso tiene como propósito la creación, glorificar y alabar a Jesucristo mismo. Todo fue creado para Él. Entonces, no se desanimen,
hermanos, porque no pudimos ver este templo, porque tenemos en la persona de Jesucristo algo más precioso, más lindo, más importante, mayor que todo, la persona de Jesús. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es la construcción del templo. Y también vimos los tres conceptos teológicos: la santidad de Dios, la presencia de Dios y el altar central. Eso nos lleva, hemos visto la preparación, el trasfondo y la construcción del templo de Salomón. Y Dios mediante, la semana que viene vamos a ver la función del templo en el día al día.